¿Qué tal, amigos? Voy a comentar con usted ahora el tema de moda, el populismo. Tal parece que para no pocos hoy en México el populismo es algo nuevo. El populismo de López, políticas populistas y que el populismo para allá y el populismo para acá. Sin embargo, podrá en algunas otras sociedades, particularmente en algunas sociedades europeas quizá, o en Estados Unidos, o en algún otro país, el populismo ser ya de manera abierta y con una presencia que se advierte en los porcentajes de la votación obtenida por los candidatos de esas organizaciones populistas. Sin embargo, en México no es algo nuevo. Es más, diría que en América Latina el populismo es cosa vieja. ¿Recuerda usted el nombre de Juan Domingo Perón? Y por supuesto, el del general Lázaro Cárdenas, presidente de México de 1934 a 1940. ¿Recuerda usted a Aya de la Torre en Perú, o el general Velasco, o algún... Tome el país que quiera usted y va a encontrar algún remedo de cacique o cacique, algún caudillo, y esto no en el siglo XIX, sino hoy mismo en el siglo XXI y también en el siglo XX. América Latina, pues, ha vivido prácticamente desde siempre con personajes políticos populistas. Entendido por esto, la manipulación del elector, las promesas incumplibles, el prometer el oro y el moro, etcétera, etcétera. En México, pues, el populismo no es algo nuevo. Si quisiéramos colocarlo en un punto en el tiempo, yo me atrevería a decir que en los fines de los años 30, principios de los 40, el populismo cobra visos de legitimidad en la escena política mexicana. A partir de ahí, unos gobiernos llegan, otros se van, pero el populismo queda. Ese denominador común entre los gobiernos de los últimos 70, 80 años en México han sido, para decirlo fácil, gobiernos populistas. También lo ha sido prácticamente la totalidad de los candidatos que los diferentes partidos han postulado a puestos de elección popular, también desde esas fechas. Claro, a partir de los años, o en esos años, estábamos hablando del partido casi único o único en la práctica, pero en México desde fines del siglo XX ya no podemos hablar de partido, o no debemos hablar, particularmente desde las elecciones del año 1988, ya no debemos hablar de partido único o casi único. El juego y la competencia entre partidos es un hecho desde hace prácticamente 30 años en México. Eso en modo alguno significó el acabar con candidatos populistas y con las propuestas populistas, y menos aún con políticas públicas populistas. Si tenemos entonces que eso nos ha acompañado prácticamente desde siempre, ¿a qué viene entonces este temor hacia López? Yo le diría a usted lo siguiente: mi temor de que vaya a causar, y sería un desastre para México, López desde la gobernación, no porque sea populista nada más, sino porque además es intolerante, es ignorante de la realidad del mundo global e interdependiente en el que vivimos, al cual nos hemos incorporado de manera voluntaria y abierta y muy activa desde hace 30, 31 años, porque además de esa intolerancia y de esa ignorancia, plantea un conjunto de ocurrencias que van al extremo populista, casi a la insania populista, y piensa él que son correctas esas ideas que pretende convertir en políticas públicas. Los otros, en este caso Anaya y Meade, plantean cuestiones populistas, pero entendiendo que es imposible cumplir con ellas. Es más, utilizan estas promesas incumplibles como un medio típico del político que quiere
agarrar votos, cachar votos. En el caso de López va eso más allá. Va a un hombre que, como acuñaría la expresión Enrique Krauss, es un mesías tropical. Él cree que es el salvador del país. Y en esa locura, él lleva las cosas a extremos donde la estabilidad económica y política de este país estaría más en peligro que lo que ya está hoy por cuestiones de la violencia, de un muy débil Estado de Derecho. ¿Quiénes en esta campaña han sido los más populistas? Y tomo tres, que son Anaya, es Meade y es López. Los otros dos, como no tienen posibilidad alguna, ni los mencionamos. Pero esos tres, en mayor o menor medida, han planteado cuestiones populistas, evidentemente, francamente. Pero el que ha llegado a niveles extremos, para mal, es López. Sus ocurrencias respecto al aeropuerto, respecto a los precios de garantía, a la autosuficiencia alimentaria, a las refinerías, a bajar los precios de los combustibles, que muestra, repito, una ignorancia supina, una ignorancia total de cómo funcionan los precios en una economía abierta y sobre todo, qué es un precio en una economía abierta. Todo eso lo desconoce López. Y sus adláteres, sus corifeos, en vez de explicárselo, mejor se callan, asienten de manera servil, porque podrían caer de la gracia del caudillo. Vámonos entonces ahora a los otros dos, a Meade y Anaya. Los dos, imposible sería pensar o esperar que no hicieran promesas incumplibles. Ya les ha dado, en el caso de Anaya, ya cayó en el juego de subir los salarios por decreto o plantear mediante un mecanismo casi de decreto aumentar el salario mínimo, lo cual implicaría una elevación general de los otros salarios. También la rebaja de los combustibles, aun cuando hay que reconocer que él plantea que la carga impositiva del precio del litro de alguno de los tres combustibles que se expenden en México, que sería un diésel y dos gasolinas automotrices, pero no dice él, y ahí está la parte populista, no dice con qué sustituiría o de dónde obtendría los ingresos que dejaría de recibir el erario por la reducción de los impuestos en cada litro de combustible, por ejemplo. En esas condiciones, pues, cuando Anaya dice vamos a subir el salario mínimo y vamos a bajar el precio de la gasolina o de las gasolinas, si no acompaña eso, repito, de la fuente con la cual sustituiría ese monto a no recibir, o tampoco dice de dónde, en qué área del presupuesto de egresos de la Federación, qué programa recortaría por el monto equivalente, está cayendo en una posición populista. Pero luego aparece Meade, y como no se quiere quedar atrás, pues él dice 2 millones más de familias en Progresa, y los estudiantes, hijos de esas familias, becados hasta la preparatoria, y luego esto para acá, y doble dinero o no sé cuánto a los viejitos, y espero que me toque algo, yo ya tengo más de 70, no se lo olvide, doctor Meade, aquí estamos listos. Entonces, los dos, junto con López, que ya serían los tres, parecen no estar compitiendo en una elección para ser presidentes de la República, sino están compitiendo por el nuevo Santo Claus mexicano. Y se pelean por ver quién ofrece más, quién da más, como si estuviéramos en una subasta. Pero ¿cuál es el problema que los cubre a los tres en sus propuestas populistas que no tienen sustento alguno financieramente hablando? Que no hay recursos para esas ocurrencias. No hay en las finanzas públicas recursos suficientes para eso que están proponiendo. ¿Qué sucede entonces? Que cabría esperar, después de tantas elecciones donde los electores han sido engañados prometiéndoles lo imposible, que esta vez dijeran ya basta. Se acabó esto de que me estés prometiendo lo imposible y luego no me cumples.
o al menos no intentes cumplirme. ¿Por qué habríamos de ver pasivamente esa burla y esas promesas incumplibles? ¿No podríamos esperar que en un determinado momento esos electores, hartos de tanta promesa incumplible, salieran a la calle a protestar? Eso contribuiría a elevar el grado de inestabilidad política y por ende inestabilidad económica en el país. Por esa razón, tanto López como Meade como Anaya, cada propuesta que hagan, deberían obligadamente decir de dónde van a sacar los recursos para sufragar de manera sana y no dañar las débiles ya finanzas públicas, pero no lo dicen. Eso, como le digo, es populismo, pero además va directo a golpear la frágil estabilidad que hemos construido. De tal manera, pues, que cuando le digan que López es populista, usted dígales, López, Anaya y Meade, los tres son populistas. La diferencia estriba en que Anaya y Meade entienden lo que es una economía abierta, entienden la globalidad, entienden las constricciones que esa nueva realidad mundial les pone a los gobiernos que quieren desbocarse. En ese sentido, el populismo, entre comillas, de Anaya y de Meade sería menos dañino porque lo único que buscan es ganar votos. Y ya que lleguen dirían, señores, se acabó el que te quería y no hay dinero. Pero López, en su locura, en su insania, sí intentaría llevar a la práctica todas esas tonterías y ocurrencias que irían directo a golpear la estabilidad económica y política del país. Por eso, como le he suplicado a usted en las últimas cápsulas, piénsele, por favor, piénsele, analícele. Y si después de hacerlo usted considera que el mejor es López y que por él debe votar, hágalo, pero hágalo conscientemente, no de manera ciega, inercial. Piénsele, pues. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana en la siguiente videocápsula en el espacio para usted, persona inteligente, aquí en la página de Ángel Verdugo, www.angelverdugo.mx. Muchas gracias.